Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar trabajando con congruencia de triángulos. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio. Si ustedes se fijan, aquí lo que nos dicen es en la figura calcular x si AB es igual a BD. Es decir, vamos a calcular el lado de este triángulo partiendo de este dato que nos dan. AB es igual a BD. Como es el primer dato que nos dan, vamos a escribirlo aquí en la tablita. Recuerden que esta tablita nos ayuda para demostrar que esos dos triángulos son congruentes. En este caso es el dato que nos dan. Una vez que ya dijimos eso, vamos a marcarlo y vamos a decir AB es igual a BD. Vamos a marcarlo de esa manera para que sepamos que esos dos lados son iguales. Luego, ya aquí no nos dan otro dato. Aquí arriba solo nos dicen eso. Entonces, para obtener los otros datos vamos a observar muy bien los triángulos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el ángulo EDB, que es un ángulo recto, y en este otro triángulo tenemos el ángulo BAC, que también este es un ángulo recto. Por lo tanto, los dos triángulos poseen ángulos rectos. Entonces, eso sería otro dato que nos ayudaría. Decir que el ángulo EDB es igual al ángulo BAC. ¿Por qué son iguales? Porque los dos son ángulos rectos. Entonces ya tenemos un segundo dato. Ahora, una vez que ya sabemos eso, que esos dos ángulos son iguales, vamos a observar muy bien los triángulos. Y si ustedes se fijan también, esos dos triángulos tienen estos dos ángulos iguales por el criterio de opuestos por el vértice. Entonces, por opuestos por el vértice, sabemos que esos dos ángulos tienen la misma medida. Vamos a decir entonces que el ángulo EBD es igual al ángulo ABC. Recuerden ustedes siempre, el vértice va en medio de las tres letras. Recuerden eso siempre a la hora de nombrar los ángulos. ¿Y cómo lo justificamos? Por opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan ya con esos datos, aquí ya tenemos tres datos. Tenemos que este ángulo, que este lado AB es igual al lado BD. AB es igual al lado BD. Tenemos que el ángulo EDB, que es el ángulo recto, es igual al ángulo BAC, que es el otro ángulo recto. Y también tenemos que el ángulo EBD es igual al ángulo ABC por opuestos por el vértice. Entonces, vamos a marcar estos dos ángulos para saber que son congruentes, que son iguales, para que no nos confundamos y sepamos que esos dos ángulos también son iguales. Este ángulo y este ángulo. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos, ya podemos concluir que los dos triángulos son congruentes. ¿Mediante qué criterio? Ustedes observen muy bien y pueden observar que tenemos un ángulo, un lado y un ángulo. Por lo tanto, sería mediante el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, que esos dos triángulos son congruentes. Vamos a escribir entonces que el triángulo EBD, siempre recuerden ustedes escribir el triangulito. EBD es igual al triángulo ABC. Lo justificamos por el criterio de ALA.
por el criterio de ALA, entonces quedaría demostrado que esos dos triángulos son congruentes. Una vez que ya sabemos que esos dos triángulos son congruentes, tienen que tener ustedes claros. Si este lado es igual a este lado, significa que el lado EB es igual al lado BC y por lo tanto el lado ED es igual al lado AC. Eso lo vamos a justificar por congruencia de triángulos. Entonces, si ya sabemos que esos dos lados son iguales, con eso ya podemos encontrar cuál es el valor de X. Vamos a decir entonces que X es igual a 4. ¿Y cómo lo podemos justificar? Lo justificamos por congruencia de triángulos, porque la congruencia me permite ver que esos dos lados son iguales. Entonces, ya con eso ustedes ya pueden encontrar sus lados y ya quedaría resuelto el ejercicio. Vamos a escribir aquí en justificación por congruencia de triángulos. Y esa sería nuestra respuesta por congruencia de triángulos. Y con eso terminamos. Recuerden ustedes siempre tener presente que lo primero que deben hacer es demostrar que los dos triángulos son iguales para poder encontrar lo que se les pide. Para eso siempre tienen que tener tres datos presentes, ya sea que tienen tres lados iguales, un lado igual, dos ángulos iguales o dos lados iguales y un ángulo igual para cumplir con los criterios. Espero hayan aprendido mucho hoy. Muchas gracias por su atención.